Buenas tardes. Nos permitimos dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este domingo 6 de junio. El viernes llegó a Yucatán un nuevo lote de 100.800 vacunas contra el coronavirus para continuar con la vacunación en el estado para el sector de la población y municipios por confirmar. Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 224 pacientes en hospitales públicos. 35.581 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios registrados, que son 41.371. Hoy se detectaron 192 nuevos contagios de coronavirus, 165 en Mérida, 6 en Canacín, 5 en Progreso, 4 en Ticul, 3 en Humán, 1 en Chapap, Chemash, Concal, Cuncunul, Tzán, Teabo, Tzucacap, Ucú y 1 foráneo. De los 41.371 casos positivos, 356 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 25.953 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte 7.394, en la zona oriente 6.620, en la zona centro 2.435, en la zona sur 3.614 y en la zona poniente 5.890. Lamentablemente en este parte médico informamos de 4 fallecimientos. Son 3 hombres y una mujer, de un rango de edad de 35 a 51 años. Sus principales enfermedades fueron obesidad, tabaquismo, hipertensión arterial y diabetes. Los 4 residían en Mérida. En total, son 4.271 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 1.295 están estables, aislados y monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 224 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 99 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color amarillo. Este es el informe del día de hoy, doctora. Gracias. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.